¿Quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Pausen. Somos opinión, somos la clave. La Superintendencia de Salud extendió un corralito de la ISAPRE Más Vida hasta el 30 de abril. El presidente de las empresas aseguró que si se levanta esta medida, todo se acaba. Tenemos varias noticias más que vamos a revisar en este día. El fiscal Guerra pidió a la PDI tomar declaraciones de Cecilia Morel y también de la hija mayor del expresidente Sebastián Piñera en torno al caso Bancar. Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería, y Santiago Valdés, que era quien controlaba el holding Bancar mientras Sebastián Piñera estaba en el gobierno, también declararán en calidad de testigos. El cardenal Esati se refirió al rechazo a la demanda de las víctimas de Caradima. Dijo: somos respetuosos de lo que el Poder Civil establezca. El arzobispo Santiago dijo estar dispuesto a dialogar con James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Murillo. Esto suena de pronto, y me imagino que para las víctimas de Caradima puede sonar igual, suena como algo relativamente patético. Hubo instancias de acuerdo y diálogo que el propio juez Juan Manuel Muñoz estableció durante el proceso legal, donde nunca, jamás, el arzobispado de Santiago estuvo sentado o quiso estar sentado con Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Murillo para llegar a un acuerdo. Hubo borradores de acuerdo que se cruzaron y siempre fueron rechazados por el arzobispado. Y ahora dice que quiere dialogar con las 3 víctimas de Caradima que ayer se anunció apelaron de esta resolución en una instancia superior. Vamos a seguir esta y otras noticias durante el día y queremos también señalar cuál es nuestra pregunta para la encuesta de hoy. ¿Cree usted que el expresidente Sebastián Piñera tiene una carga ideológica pinochetista como lo plantearon desde el gobierno? Esto en Combinación Viernes. Tiene que contestar solamente sí o no. Volvemos de inmediato. Información, opinión y debate son una combinación clave por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Estamos en el estudio con René Joffre, el ex experto electoral, y queremos tocar un poquitito, ya que se empieza a encimar la fecha límite, la primera de las 2 fechas límite para todo esto que se ha dado en llamar el refichaje. La fecha límite es el 14 de abril y hay una segunda fecha en caso que las cosas no resultaran, que es la del 21 de agosto. Para eso tenemos tiempo todavía, pero sin embargo para la del 14 de abril estamos aquí encima. Acaba el CERVEL antes de ayer de sacar un nuevo mapa de colores bien vistoso sobre cuál es el estado ahora del refichaje, y se ha visto 2 cosas bastante interesantes. Una, que algunos partidos aparentemente en los últimos 15 días pero sacaron toda la carne en la parrilla y generaron una cantidad enorme de fichas y prácticamente están listos, y otros que todavía, a pesar de su tradición, de su poder de representación popular, están al debe y algunos gravemente al debe. René, ¿cómo ves tú este proceso ya cuando estamos llegando a, 15 días básicamente de la fecha límite? Sí, la verdad es que yo lo veo menos dramático de lo que se ha dicho. Yo creo que la mayoría de los partidos, porque aquí hay una exigencia para los partidos ya constituidos. Esos son los que están en la parrilla, por decirlo así. Bueno, el 14 de julio, o sea, el 14 de abril. Y esos partidos yo creo que la mayoría, si no todos, se van a refichar, se van a reinscribir, que es el término adecuado al 14 de abril, para cumplir 2 condiciones. La primera es que seguir existiendo como partido, si no lo hacen no siguen existiendo, y la segunda, poder declarar candidaturas presidenciales, aun cuando ahí el plazo de agosto también es posible, es posible, pero el de ahora es que si vas a primarias, exacto, como vas a primarias en mayo, tienes que inscribirte en abril, o sea, tienes que en esa fecha, o antes de la primaria, antes del 2 de mayo, tienes que estar inscrito al menos en 15 regiones o en 3 contiguas o 8 discontinuas.
Tú dices que lo encuentra menos, qué sé yo, menos dramático de lo que ha sido. Claro, de lo que ha salido sí. puesto en los medios de comunicación. Pero yo, fíjate, no veo tanto el dramatismo en el hecho de que no se vaya a cumplir. Yo veo el dramatismo en lo que ha costado hacer el proceso. Lo veo porque uno supondría que partidos como la UDI, Renovación Nacional, el PPD, el Partido Radical, la Democracia Cristiana, pero cuando los llaman a inscribir un mínimo de 18.000 y tantos militantes, pero es decir, teóricamente uno podría argumentar que podría parar el presidente del partido y dice, ok, ¿a qué hora de la tarde quiere que te los tenga? Y sin embargo llevamos una cantidad enorme de tiempo y no los podemos conseguir. Claro, sí, yo creo que eso es cierto, pero sin embargo hay dos hechos que se escapan a la... En la primera inscripción, yo me acuerdo que en la época cercana al plebiscito, ¿no? Cuando hace 30 años, digamos, sí, cuando se inscribían los partidos, la mayoría de los partidos no se inscribían en todas las regiones. Y eso que habían filas en el Paseo Ahumada para inscribir en algunos partidos. Bueno, pero ahí por lo menos uno le puede echar la culpa al miedo, digamos. Al miedo, exactamente. Pero tampoco los partidos se inscriben en todas las regiones. Y en esta ocasión yo creo que tiene que ver con el descrédito de los partidos, el descrédito de la política. Se hizo este proceso de no inscripción en un contexto muy adverso y muy desfavorable. Habida cuenta también de que los partidos iniciaron este trabajo muy tarde. Ese es un tema bastante interesante, porque casi todos hicieron lo mismo, sí, lo iniciaron tarde. Y la pregunta es si que todos hacen una misma conducta. ¿Cuál es la motivación de la conducta? ¿Qué genera el que... No quiero con esto llegar al cliché de que los chilenos siempre dejamos las cosas a última hora. No, yo tengo la impresión de que ellos no le tomaron el peso a esto. Creyeron probablemente que iba a ser más fácil de lo que fue. Eduardo Engel, en una muy buena columna que publicó hace 2 semanas atrás en un diario, dice que la comisión que él presidió propuso que esta fecha fuera límite y precondición para que los partidos recibieran financiamiento. Y por lo tanto los partidos iban a tener un incentivo mayor para preocuparse de este tema. Entonces yo creo que hay algo de eso, hay un problema de incentivos. Tú dices, estás en un partido y dices, bueno, tengo tantos concejales, tengo tantos alcaldes, tengo tantos diputados y senadores, me voy a inscribir. Y lo voy dejando. Va a ser papá. Porque me voy a inscribir igual. Y bueno, no ha costado transpiración inscribirse. Estamos conversando con René Joffre, experto electoral. En esa columna que tú estás citando de Eduardo Engel, lo más, a mi modo de ver, impresionante que él dice respecto de los incentivos, es que él dice, esta se suponía que era una precondición para recibir la plata. Pero ojo, el Estado les dio la plata antes. Les pasó 6.000 millones de pesos más o menos antes, y por lo tanto, ¿qué incentivo puede haber para, no sé, cumplir rápidamente con el refichaje si es que ya la plata había sido recibida, digamos? Bueno, hay dos. Yo creo que Engel tiene razón en esa columna, pero hay dos incentivos que son la posibilidad de que tú sigas existiendo como partido o no, que es un incentivo fuerte. Y la segunda, la posibilidad de que declares candidaturas presidenciales para aquellos partidos que van a participar en una primaria, por ejemplo, y tienen que inscribir un candidato. René, ok, supongamos que los partidos todos terminan inscribiéndose el 14 de abril. En alguna de las modalidades. En alguna de las modalidades, porque son 3 las modalidades. 3 las modalidades. O sea, en 3 regiones contiguas, ¿ya? En 8 discontinuas o en las 15 regiones con el 0,25% del padrón de afiliados de la última elección de diputados. Exactamente. Supongamos que los partidos grandes o los partidos que hasta ahora han presentado precandidatos, incluyendo los que son más nuevos, como Bópoli, por ejemplo, no tienen ningún problema para presentar candidatura. Se daría entonces, no habría excusa para no realizar primaria, digamos. Buena excusa para realizar. Claro, que es un punto que incluso Mauricio Morales en algún momento dado, que antes estaba en la UDP y ahora está en la Universidad del Talca, él dijo, ojo, que aquí puede haber una estrategia política para los partidos que no tienen ganas de realizar primaria y quieren ir a primera vuelta, fallar en el plazo donde es vital llegar el 14 de abril para que se puedan realizar primarias y después
aparecer con las fichas y completar las condiciones para poder para poder ir a primera vuelta con los candidatos presidenciales. ¿Tú crees que algo como eso tan maquiavélico pueda realizarse? No creo en nada de eso. Yo nunca creí en las teorías de la conspiración, por lo tanto eso no me suena para nada. O sea, si un partido deja de inscribirse ahora, deja de recibir financiamiento para la próxima en las regiones donde no se inscribe, no puede inscribir candidato presidencial hasta agosto, digamos, a primera vuelta, no me suena para nada, no creo que... Por lo demás, el único partido que está en eso me parece que es la Democracia Cristiana, y su presidenta y precandidata ha señalado que está dispuesta a ir a primaria, entonces no lo veo yo. Otra cosa que es bastante interesante de discutir, René, tiene que ver con esta necesidad, o por lo menos que se ha planteado así, de generar leyes de cuotas para que haya personas que representen algo que no se da naturalmente en el proceso político, pero que por la masividad en términos de su representación en el país necesitan estar representadas. ¿Cómo se está dando esta posibilidad de generar cuotas, como ha ocurrido en tantos otros países? Que, dicho sea de paso, la ley de cuotas no es algo que dura para siempre. La ley de cuotas en los países es una especie de activante, es un gatillo para que se genere una situación y que después, posteriormente, pueda actuar esa representación de grupo, esa representación de etnia o esa representación de género más naturalmente, digamos. De hecho, aquí en Chile va a durar hasta la elección de 2029, está planteada por cuatro periodos, digamos. Ajá. Y es un incentivo de la ley para que la cultura cambie, que es la posibilidad de que participen más mujeres en cargo de representación. Ahora, yo creo que ese es un problema mayor que el refichaje, o sea, va a ser para los partidos, o sea, y ningún partido parece muy preocupado de aquello. ¿Por qué? Yo creo que va a ser un problema mayor primero porque tú tienes... primero, hay poca participación de las mujeres en cargos públicos hoy día. O sea, hay partidos que tienen 2 diputados, una senadora. Entonces, buscar candidatas... O sea, tú puedes buscar muchas candidatas, pero aquí se trata, ¿cierto?, de tener candidatas competitivas. Muchos partidos uno empieza a escuchar, ¿no? Decir, no, ahí llenemos con mujeres, en distritos donde el partido no tiene mucha posibilidad de elegir. Entonces, hay algo que la ley no hizo, que es que distribuir geográficamente la cuota. Entonces tú puedes concentrar en 2 o 3 regiones con sus distritos a las candidatas mujeres en distritos donde el partido no tiene mucha posibilidad. Entonces ahí llevo mujeres para rellenar, digamos, y cumplir con la cuota. Como en el fútbol con los juveniles, ¿no? Claro, una cosa así, los pones un ratito y vas cumpliendo la cuota, pero después los sacan, no los pones como... Entonces ahí hay un problema. Este problema, por cierto, de la cultura, y en el Senado va a ser especialmente complicado, ¿no? Porque en la Cámara de Diputados son más, primero, tienen más posibilidad de distribuir, pero en el Senado el Senado no se proporcionalizó, ni tampoco se territorializó. Es una cosa bien rara el Senado, que es como un binominal a medio camino. Entonces, por lo tanto, tienes pocos cupos, pocos escaños a disputar, y esos pocos escaños a disputar tienen que ser distribuidos en un Senado entre los incumbentes ahora, que son mayoritariamente hombres. Entonces, meter un cupo de mujeres al Senado va a ser una lucha, pero lucha claro, ¿Cuánto es la cuota? 40%. Tienen que ser de candidatos de un género. Sí. ¿Y eso es parejo para todos los partidos? Para todos los partidos. ¿Constituidos? Sí. No importa cuál es la modalidad de constitución, de 3 regiones contiguas, en 8 los lugares contiguas, claro, o todo nacional. En la lista que presenten tienen que presentar un 40%. Y el pacto, obviamente, también de varios partidos tienen que cumplir la cuota. Ahora, si todos los partidos cumplen la cuota, el pacto también la cumple. ¿Cuáles son los partidos que tienen una mayor presencia femenina en la representación política, René? Mira, estuve yo en un seminario del PNUD sobre este tema la semana pasada, y la UDI, el Partido Socialista, son partidos que tienen mayor... El Partido Comunista proporcionalmente también, pero son cuotas muy bajas, muy pequeñas. 17% en la Cámara de presencia de mujeres, ¿sabes? Como diputada. Claro, como diputada en general, digo. ¿Y esta situación tiene también una fecha límite? Es que la presentación es la presentación de la lista en agosto, digamos. Que también va claro, en agosto. Claro, o sea, de abril a agosto el nuevo estrés de la política se llama ley de cuota, ya no es refichaje. ¿Y es solamente aplicable esta cuota
exclusivamente a género? No hay... No, género, exclusivamente. Sí. Pero los partidos, algunos partidos tienen en sus estatutos internos otro tipo de cuotas. Cuota indígena, cuota jóvenes, pero poco. Ahora, y también hay modalidades de cambio de la ley que han pasado un poco desapercibidas. También los partidos tienen que reajustarse internamente y en sus cargos internos también tener un 40% de mujeres. Ahora, hay partidos que lo vienen haciendo ya hace un tiempo, pero hay partidos que no. Y no vale el que tú, por ejemplo, tengas como presidenta a una mujer y después todo el resto sean hombres. Digamos. No, tú tienes no que vale. cumplir con la Claro, cuota. En todos los organismos del partido, la dirección, la mesa, la comisión política, el comité central o la directiva central. Y eso está incluido en la ley. Eso está incluido en la ley desde ahora. Y claro. También son el 40%. Ya está, o sea, eso ya se legisló. Ya está vigente. Ya. Claro, está vigente. Y eso también es el 40%. 40%, sí. Y eso ha sido un problema, lo mismo que una persona, un voto. Hay partidos que no se elegían así, se elegían de manera indirecta. Todos esos cambios de la ley traen un cambio bien importante a la cultura interna, mucho mayor que el refichaje. Porque el objetivo del refichaje, volviendo a ese tema, es que los partidos, los militantes tuvieran al alcance de la mano los padrones, por decirlo así, fueran transparentes. Yo creo que ese es un buen objetivo. Sin embargo, ¿quiénes han traído las fichas? Los caudillos de las regiones, las comunes. Entonces, el poder de los caudillos y el clientelismo va a ser un efecto no buscado de la nueva ley y por lo tanto yo creo que de aquí a 2 o 3 años de nuevo se va a estar clamando por mayor democracia interna. Yo lo dije antes de las discusiones previas. Esto va a traer un problema, un aumento del poder de los caudillos. Ahora porque esos cientos y miles de fichas que llegan a los partidos, ¿quiénes los traen? Los caudillos regionales. ¿Me entiendes? Claro, se le pide va a tener un mayor control. Se le pide a los diputados y a los senadores que ellos, dentro de sus territorios, sean los que saquen la firma y les dan también cuotas. Les claro. dicen, tú tienes que traerme que sea una cantidad. Y los tipos más eficientes y que traen más se hacen más poderosos. Y van a hacerse con el control del partido. Claro. Se hacen, claro, con el control del partido porque al final tienen los militantes. Digamos. Entonces el padrón al alcance de la mano y transparente, que es una muy buena idea, es una idealización también de lo que esto ocurre. Hay otras medidas de transparencia que habría que buscar para limitar el poder de los caudillos. Ahora es difícil, ¿no? Ahora, yo lo dije en alguna editorial aquí en esta radio hace poco tiempo. Yo no conozco ningún sistema en el mundo, no es que haya buscado tanto tampoco, pero por lo menos no me ha saltado nada como este que se inventó aquí. Sí, no sé si que existe este sistema de refichaje en alguna parte. Sí. Mira, yo buscándola otra vez, encontrando, o sea, y que además se exija el refichaje para continuar como partido, porque para continuar como partido en la mayoría de las democracias es la elección, y nosotros venimos saliendo de una elección donde los partidos largamente cumplieron sobre el 5%, que es más o menos lo que se establece en todos los lugares. Encontré Polonia y Turquía, que alguna vez exigieron refichaje para continuar su partido, muy excepcional, digamos. Y un refichaje de estas características. Parecido, digamos. Es parecido. Sí. Ecuador creo que también en algún momento dado tuvo alguna cosa así, pero era totalmente distinto porque tenía que haber una correspondencia con la... o sea, valía también para el refichaje lo que los partidos habían sacado en las últimas elecciones. Entonces sí. Era una situación distinta. René, ¿qué tanto de esto hace pedagogía? Yo creo que hay un problema serio en eso. En Chile se acabó el concepto o el ramo de educación cívica en los colegios. Lamentablemente. Y por lo tanto uno tiene que aprender cómo funciona el sistema de acuerdo a una situación que es hasta cierto punto de vista patética. Por ejemplo, uno aprende cómo es el sistema a través de la lectura de los escándalos. Y ahí los errores. Exactamente, de los errores, de los escándalos, de los fraudes. Y ahí te das cuenta porque te interesa, porque es dramático y por lo tanto empiezas a leer o empiezas a acercarte a la política, cómo funcionan los senadores, cómo funcionan los diputados, cómo funcionan los poderes del Estado. Y me parece a mí que ese es un vacío, pero gigantesco, porque básicamente la población observa más bien lo negativo del sistema que las bondades del sistema. Exactamente. Mira, hay iniciativas de educación cívica. Que también se necesita educación física. Que se han realizado en el último tiempo y me parecen interesantes. Hace poco tiempo atrás, para las elecciones municipales, la Asociación Chilena de Municipales, que es un organismo transversal, que dicho sea paso está en elecciones ahora, en Viña, sacó unos videos por redes sociales.
explicando unos videos como entretenidos con lenguaje de redes sociales, explicando qué era un municipio, cómo se elegía, de qué manera, pero son iniciativas privadas, ¿me entiendes? O sea, no hay... El CERVEL también es una campaña, pero que pasó un poco desapercibida. No, a mí me parece que hace falta un esfuerzo más nacional para explicar este tipo de cosas. Tú usaste un concepto que yo comparto. Tú dijiste, cuando estábamos discutiendo la ley de cuotas, tú usaste el concepto de que esto tiene que enraizarse en la cultura. Es decir, uno tiene que sentir que el sistema democrático es propio, es de uno, como ocurre en montones de países, en Europa o en Estados Unidos y otros, donde los tipos defienden visceralmente y entienden el sistema porque lo sienten propio. Aquí, como no solamente uno tiene la idea de que siempre es víctima de algo, sino que además no conoce cómo funciona o cómo opera el proceso porque está distanciado, es una cosa engorrosa, es casi como un contrato de ISAPRE, digamos, no se entiende cómo funciona. Yo creo que eso le hace un pésimo favor, sobre todo a los gobiernos o al sistema, cuando hay recesiones o cuando el camino está en baja o cuando hay fraude, digamos, o escándalo, porque uno tiene la sensación de que todo es así. Claro, la vieja disputa entre la cultura y la ley, ¿no? Por ejemplo, a propósito de los temas de discriminación, cuando hubo el caso Zamudio, ¿no? La sociedad reaccionó muy fuerte y ahí hubo ley, o sea, ya había una cultura que estaba instaladísima. En el caso de la ley de cuotas, no. En el caso de la ley de cuotas va a haber que crear esa cultura. Ahora, la defensa de la democracia como sistema, la defensa del valor de la democracia como sistema, está en cuestión porque hay un problema de representatividad, ¿no? De representación. La otra vez estaba en un lugar en Peñalolén, en una charla, y un señor, presidente del sindicato de las ferias libres, 38 años, con estudio de ingeniería incompleto, o sea, no el viejo dirigente sindical, no, otro tipo de dirigente, dijo, bueno, ¿y ustedes cómo van a financiar la campaña? ¿No? Entonces, claro, esa pregunta no es, bueno, vamos a financiar la campaña a través de los recursos públicos y a través de las colectas entre los amigos del candidato, en fin, de la manera que la ley lo establece. Dijo, porque yo quiero tener claro, porque uno va a pedir el voto y no va a hacer vergüenza de que ustedes nos representen a nosotros, y no representen los intereses de las empresas. De quienes lo financian. Claro, de quienes lo financian. Eso quedó muy instalado, yo creo, con los últimos escándalos. Entonces, o tú representas a las personas que votan por ti, o tú representas a quienes te financian. Entonces, ahí esta barrera que se ha intentado poner entre la política y el dinero, que yo espero que funcione, puede ser que muy probablemente ayude a que la crisis de representación se atenúe en los próximos años, aun cuando hay mucho más medidas que tomar en ese ámbito. René Jofré, experto electoral, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fernando, por invitar. Volvemos. Opinión, información y debate son una